mis hermanos, un saludo muy especial en esta mañana maravillosa que el Señor nos regala hoy. Damos gracias a Él porque hoy también se hace manifiesta su misericordia. Y gracias también por tenernos bien en este nuevo año, en esta mañana del nuevo año, del año 2021, después del Señor guardarnos y cuidarnos de ese año tan difícil que pasamos todos, porque siempre estuvo la provisión, siempre estuvo su cobertura divina sobre todos y cada uno de nosotros. No fue fácil, pero siempre estuvimos prendidos de la mano del Señor porque Él es fiel y se mantiene fiel, y en este nuevo año el Señor seguirá siendo fiel a nosotros. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Corresponder a esa fidelidad. Lo invito, mis hermanos, para que me acompañen en este texto, en la lectura de este texto que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, en el versículo número 4. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y dirección de su Santo Espíritu. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Mis hermanos, el Señor aquí nos dice de que para nosotros poder llevar a cabo la gran comisión, Él nos ha dado lengua de sabios para hablar con sabiduría. Así que, hermano, no debemos preocuparnos de qué vamos a hablar, porque el Señor se ocupa de eso. El Señor se ocupa de eso. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a hablar lo que el Espíritu nos habla a nosotros, porque dice que nos despertará nuestro oído para escuchar a los sabios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Escuchar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo para llevar un mensaje que traiga descanso a aquel que está cansado. ¿Cansado de qué? De llevar una vida lejos de Dios. Así que debemos confiar en que el Señor siempre está con nosotros. Acompáñenme en una oración para que pasemos luego a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Padre, gracias, amado Dios. Grande eres tú, poderoso eres tú. Señor, fiel eres tú, Señor. Gracias, infinitas gracias damos a ti, Señor, por la cobertura divina, bendito Rey amado. Señor, por tu presencia, por tu palabra, por la provisión, amado Dios. Señor, pero más que todo eso, Señor, bendito Dios, gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. No hay manera, Padre, de expresar, bendito Dios, la gratitud que tenemos nosotros hacia ti, amado Rey Celestial, porque nosotros, no siendo nadie, bendito Dios, Señor, tú te preocupas por nosotros, amado Dios. Has hecho la creación, bendito Dios, y la has colocado, Señor, para nosotros, amado Rey Celestial. Gracias, amado Rey. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. No cansamos de decirlo, amado Rey Celestial. Señor, en esta mañana de este nuevo año, bendito Dios, el primer servicio, Señor, que levantamos para ti, mi Dios amado, porque tú eres la razón, Señor, de esto, amado Rey Celestial. Bendito Dios, queremos levantar cánticos, adoraciones y alabanzas a ti, amado Dios, gozarnos delante de tu presencia, Padre, y que ella suba, Señor, con olor fragante para ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Padre, bendecimos la vida, Señor, de todo aquel, bendito Rey amado, Señor, que ve
esta celebración, amado Rey Celestial, bendito Dios, en sus casas, donde se encuentren, amado Dios. Yo creo, Padre, que tú, bendito Dios, tienes una palabra poderosa, Señor, para todos nosotros, amado Dios, que, Señor, bendecirá nuestra vida, Señor, la cambiará, Señor, y la transformará, bendito Dios, conforme, Señor, es el propósito por el cual tú la envías, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gocémonos delante del Señor. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
Has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. Con amor, fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor.
Hola, qué bueno encontrarnos en este primer domingo de este 2021. Para Casa Cristiana Internacional hemos tenido que hacer unas variaciones en nuestros horarios a causa de algunas leyes locales que nos han prohibido la reunión en la mañana de hoy. Pero puede haber ese tipo de limitaciones, pero gracias damos a Dios que tenemos este medio para acercarnos y tener nuestro culto a través de la iglesia virtual. Sé que es un año de mucha expectativa. Acabamos de finalizar un año y por lo menos en muchas partes del mundo se finalizó el 2020 bajo medidas de encierros, de toques de queda, de ley seca, bueno, de diferentes cosas que tenían que ser colocadas a causa del riesgo de la pandemia. Pero yo quiero hoy que comencemos este 2021 bajo una palabra que creo que el Señor nos va a ayudar. Creo que es importante entender que los arranques, los comienzos van a determinar cómo va a ser nuestra carrera este año. Y quiero darte una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de fe para que tu arranque este año sea un arranque no solamente poderoso, sino que también sea lleno de fe, lleno de ganas, lleno de esperanza, lleno de pasión. La forma como arrancamos las cosas, los proyectos, las vidas, el año, van a determinar cuál va a ser nuestro avance este año. Si arrancamos con desesperanza, con falta de fe, diciendo este año va a ser peor que el anterior, pues sin lugar a dudas, tal vez muchas de las cosas que Dios ha planeado para nosotros, pues no podremos recibirlas. Pero hoy yo quiero que tengas ánimo. El apóstol Pablo, estando en momentos de mayor dificultad, en prisiones, escribe en una de sus cartas carcelarias: regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo regocijaos, significa que en medio de las situaciones más difíciles podemos tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que anímate, porque este 2021 será un año donde Dios abrirá los tesoros escondidos y los secretos bien guardados. La palabra con la cual estamos caminando. Y he sentido de parte de mi Señor, de nuestro Señor Jesús, compartir una palabra de arranque, de comienzo, una palabra que va a determinar lo que va a ser este 2021, que puede ser el año de nuestro encuentro con el Señor, que puede ser el año del arrebatamiento, puede ser el año de que marca la historia. Es un año realmente que debemos comenzarlo con mucha expectativa, porque recuerda, nuestro Señor viene pronto, pero antes de que Él venga, vendrá que esta palabra y este evangelio será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este será un tiempo de salvación, será un año de visitación, y es ahí a esta palabra que yo quiero llevarlos. Porque como iglesia, como casa cristiana, estamos pidiendo desde hace mucho tiempo al Señor que envíe una visitación. ¿Qué es una visitación? Es un avivamiento. Es un kairos de Dios, donde su presencia rompa esquemas, donde se rompan asuntos religiosos y se puedan empezar a establecer nuevas cosas. La palabra visitación en la Biblia es muy interesante, porque es una palabra que viene del hebreo pakat, que significa literalmente visitar, asistir, nombrar, reunir. Pero esta palabra visitación en los textos bíblicos está asociada con varias cosas. Está asociada con provisión, está asociada con cumplimiento, con libertad, con el finalizar una temporada de lágrimas, con la defensa, cuando Dios visita a su pueblo para defender, con un despertar espiritual. Así que es emocionante que podamos durante este mes poder meditar acerca de la visitación de Dios para nuestra vida. Así que alístate, porque hay una visita gloriosa que va a llegar a tu vida y a tu casa como nunca antes lo has experimentado. Quiero pensar que en uno de los cafés que a veces quiero tomarme en el cielo con algunos personajes
de la Biblia sería con la familia de Lázaro, con Lázaro, Marta y María, y preguntarles un poco acerca de sus experiencias, de cómo sería el momento cuando tocaban las puertas de la casa de Lázaro y abría tal vez Marta o María la puerta y se encontraban con la silueta de nuestro Señor Jesús. Y ellos entendían que había llegado un tiempo de visitación para ellos. En ese momento no había celular, teléfono o medio de comunicación diciéndoles, mire, el Señor va para su casa. Tal vez la visitación era una visitación sorpresa. Y a Jesús le agradaba quedarse en esa casa. A Jesús le agradaba cómo lo atendían en esa casa. A Jesús le agradaban las cosas que sucedían en esa casa. Hoy yo quiero que nuestra casa sea una casa donde el Señor le alegre estar, donde el Señor le guste visitarnos y quedarse con nosotros y traer una experiencia gloriosa a nuestra vida, anticipando aquello que en un futuro lo experimentaremos permanente y eternamente. Así que ese café, creo que si me quieres acompañar algún día en el cielo cuando estemos tomando, podemos preguntarles esas experiencias maravillosas que esta familia tuvo con el Señor. Pero yo quiero mostrarte hoy que estoy convencido que esto que Jesús hizo en la casa de Lázaro, de Marta y de María, es lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios va a traer un tiempo de visitación. Un tiempo de visitación donde Dios va a manifestar a través de su iglesia en toda la tierra. No es un asunto solamente de la iglesia local, es un asunto global. Así como el mundo hoy camina hacia una globalización, creo que el Espíritu Santo va a traer una visitación global, una visitación donde se invoque su nombre, ahí su presencia va a estar. No importa si se reúnen miles o si se reúnen 2 o 3, ahí la gloria de Dios se va a manifestar, ahí la gloria de Dios va a entrar y va a traer milagros, salvaciones, sanidades. Va a traer liberación. Las obras de las tinieblas van a quedar en vergüenza. Las obras de brujería van a ser destruidas. Hoy yo creo que estamos entrando. Se abre una puerta y estoy creyendo en esta palabra. Que se convierte en una palabra profética para ti, para mí. Se abren puertas que antes estaban cerradas. Se abre un espacio de revelación de parte del cielo como antes no lo habías tenido. Los dones del Espíritu Santo se activan en tu vida y en mi vida para que empiecen a suceder las cosas que el cielo determinó que sucedieran. Y quiero que te prepares para este tiempo de visitación. Es una visitación que no solamente va a venir sobre ministros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, sino que va a venir sobre todo aquel que invoque su nombre. Aquel que tenga el título más grande, un título más grande que ser pastor, profeta o evangelista o querubino, lo que quieras. El título más grande es que somos hijos de Dios. Ese es el título más grande que tú y yo tenemos. Ahora, hay 2 cosas que quiero mostrarte hoy. 2 cosas. La primera de ellas es que en ese tiempo de visitación hay un riesgo. Ese riesgo puede ser una llave. Puede ser una llave que te abre o una llave que se cierre. O sea, ninguna visitación viene si no entendemos lo que necesitamos comprender a través de este texto. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, es lo primero que quiero mostrarte, el riesgo y cómo debemos nosotros abrir correctamente la llave sin perder este tiempo de visitación. Dice la palabra del Señor, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y creo que aquí Jesús está haciendo el lamento que se llama el lamento sobre Jerusalén. Y Jesús está hablándole a una ciudad que no entendió cuál era su tiempo. No entendió el kairos de Dios. No entendió lo que Dios quería hacer. Y eso es lo que yo llamo un riesgo.
El riesgo de no entender que Dios te está visitando. Y hay 3 palabras que quiero que queden grabadas en tu corazón. 3 palabras. La primera de ellas es no entender, es el riesgo de no entender. La segunda es el riesgo de no atender. Y la tercera es el riesgo de no darle honor a esa visita. Entonces, el riesgo de no entender, el riesgo de no atender y el riesgo de no darle honor a esa visitación. Y perdone que lo coloque en términos negativos para darle esta aplicación, porque es el riesgo. Pero así como hay el riesgo de no entender, también está que podamos superar y tener la llave de atender. Tener la llave de entender, de atender y de darle honor a la visitación. Jesús le dice a Jerusalén: por cuanto no conociste este día, el día de lo que estaba ocurriendo. Y eso es no tener entendimiento, no entender lo que estaba sucediendo. Muchas visitaciones de parte del Señor, lo que llamamos y lo que muchos estudiosos en los avivamientos llaman un tiempo de avivamiento, generalmente es un tiempo de visitación que tiene un inicio y tiene un final, pero esos finales de tiempo los determinan la forma como el pueblo entiende, atiende y le da honor a la visitación de Dios. Significa que esos tiempos pueden ser prolongados, incluso sobre una generación completa o sobre 2 generaciones. Y yo quiero que la visitación que el Señor va a traer este año sobre nuestra vida no solamente va a ser una visitación gloriosa, sino que vamos a provocar que se extienda en el tiempo hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Pero necesitamos entender qué es eso. ¿Qué es que el Señor te visite? Muchas personas no entienden que cuando Dios quiere visitarte, Dios te empieza a hacer un llamado a atenderlo a Él. Porque ahí está el entendimiento de que Dios llegó, va ligado a el atender al Dios que llegó a visitarte. Entonces es un momento donde tal vez Dios te empieza a llamar a las madrugadas a orar y no lo atendemos. Tal vez Dios empieza a llamarte en horas no convencionales. O te llama a apartarte a cosas que antes no hacías, a temporadas de oración, de búsqueda que antes no lo hacían. Y cuando veas esas señales debes entender que hay un tiempo de visitación sobre tu vida, que hay algo que el cielo quiere hacer, no solamente contigo, sino en nosotros, porque a veces pensamos que cuando Dios nos visita está entonces solamente para ver qué Dios quiere hacer a través de mi vida. No, es lo que Dios quiere hacer en mi vida, primero en mi vida, y después lo que Él quiere hacer en otros. Pero Él no va a hacer en otros si primero no hace en nosotros. Porque creo que eso es lo que necesitamos, tener esa revelación del entendimiento de lo que Dios va a hacer. Sé que para muchas personas que son religiosas o personas que simplemente no creen en el mover del Espíritu Santo, no entenderán estas situaciones. Y mi corazón es que pueda el Espíritu Santo revelarles esto. Pero el tiempo de visitación te va a romper los esquemas. Te va a romper esquemas que tienes de conceptos, de que has querido encasillar a Dios y que Dios tiene que hacer esto y esto y aquello, porque simplemente tú crees que tu interpretación bíblica va de esa manera. Pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera, con el que Él quiera, a la hora que Él quiera, en el momento que Él desee. Cuando viene una visitación, los esquemas se rompen. Los esquemas de los cultos y nuestras reuniones se van a romper. Si tú no eres un ministro que está dispuesto a que Dios rompa los esquemas, pues sencillamente contristarás a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo quiero que suceda lo que sucedió cuando Pedro estaba predicando, que el Espíritu Santo no lo dejó predicar más, sino que la gloria, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo descendió sobre todo el auditorio y Pedro le tocó quedarse como un espectador de lo que Dios estaba haciendo. Vienen tiempos así. Yo quiero vivir tiempos así.
Quiero tiempos donde el Señor diga, los anhelo tanto que para la predicación, voy a moverme, voy a hacer esto. No predique esto, pero señores, tengo 3 puntos y solo voy en el primero. ¿Y qué importa si solamente vas en el primero? Deja que el Señor te guíe. Eso es tal vez lo que el Señor te va a guiar. Te va a guiar a hablar con personas que antes no hablabas. Te va a guiar a confrontar a personas que antes no confrontaste. Y ser una voz de Dios para que ellos cambien su manera de vivir. Así que debo entender. Lo segundo aquí, debo atender. No solamente debo entender que estoy en un tiempo, sino que debo atender a esa persona que ha llegado a visitarme. Y aquí es algo importante porque la atención es a veces donde fallamos. Tal vez no fallamos en el entendimiento de que Dios va a hacer algo, pero tal vez sí fallamos en el atender correctamente, en el tomar y servir al Señor. Creo que muchos ejemplos en la Biblia hay sobre personas que invitaron a Jesús a su casa. Por ejemplo, Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, pero no lo atendió como debía atenderlo. Y Jesús, siendo quien es, ni siquiera le dice al inicio, Simón, no, ¿qué pasa? No me has dado honor. Yo he visto a muchos líderes eclesiales en la iglesia que a veces abandonan las congregaciones porque no les dan el lugar que ellos esperan que deben tener. Y eso es un asunto del cielo. Deja que el cielo determine el lugar. Deja que el Rey de Reyes diga dónde debes estar. Deja que el Rey de Reyes determine nuestro lugar. Y el lugar que Él nos dé, gocémoslo, porque al fin y al cabo el primero y el que debemos darle honor es a nuestro Señor. Simón el fariseo no lo atendió, pero vino una mujer que todos tildaban, conocían su reputación y solamente la tildaban como pecadora. No dice nada más. No sé cuál sería el alcance de su conducta, pero ella fue la única que atendió a Jesús como Jesús lo merecía. ¿Cómo es lo vil y menospreciado del mundo? Atiende a Jesús de la manera correcta. Por eso la Biblia nos dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Y ahora el Señor está recibiendo la atención correcta. Está limpiando a esta mujer con sus cabellos los pies del Señor y está lavándolos con sus lágrimas. Y Simón, que era el anfitrión, el que debía atender además, no hace otra cosa sino juzgar. No hace otra cosa sino juzgar a aquella que está atendiendo. Si este fuera profeta, además juzgó al Señor. Si este fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer o qué clase de persona la que está allí. ¿Cuántas veces, incluso como cristianos, etiquetamos a personas y decimos, creemos que esa persona tan mala o con esa condición el Señor ya la desechó? Y nos olvidamos de la gracia y de la misericordia del Señor. Nos olvidamos que Dios es un Dios amplio en perdonar. Aquel que se vuelve a Él con todo su corazón. Dios puede traer una visitación gloriosa, no importa lo que hayas hecho hasta el 2020. Si hoy te vuelves a Dios con todo tu corazón, te arrepientes. Arrepentimiento significa cambio en tu manera de pensar. Lo abrazas y le dices, Señor, necesito de ti. Entonces algo glorioso va a suceder en tu vida. Yo quiero hoy que atiendas ese llamado. Pero Jesús le responde a Simón, hablándole acerca de que a quien más se le perdona, más ama. Y después de darle una ilustración increíble, que no es el momento tal vez para profundizar en esto, el Señor le dice esta parte: llegaste y no me diste beso, pero ella no ha cesado de besarme. Besar, el ósculo santo en la cultura judía, era el honor que se le daba a alguien que llegaba a la casa. Era el aprecio, el afecto. Pero también dice, no me diste agua para lavarme mis pies, que era un acto de decoro y de buena conducta y de buen comportamiento para la visita que llegaba, que era darle un poco de agua para lavarse los pies, porque además los pies en la mesa quedaban, como eran mesas bajitas,
y se sentaban de lado en unos cojines, los pies sucios quedaban a la cabeza del que estaba al lado. Y en una sociedad donde los caminos eran polvorientos, pues era fundamental el lavado de los pies. Pero Jesús dice, pero ella no ha dejado ni de besarme ni de lavar los pies con lo más valioso que ella tenía. Ese es atender. ¿Sabes qué es atender? Es despojarnos. Es despojarnos de aquello que para nosotros es valioso y rendirlo a los pies del Señor. No sé qué cosas para ti sean valiosas. Hay gente que no atiende al Señor porque atiende más a su salud. Atiende más al deporte que a Dios. Y esto no puede ser así. Este 2021 tienes que atender mejor a Dios que a los demás. No estoy diciendo que dejes de practicar tu deporte o atender el trabajo o todas las cosas que tenemos. No, de ninguna manera. Pero no coloques eso como primero. Primero tiene que ser Dios. Atiende a Dios. Si quieres una visitación de Dios, atiende a Dios por encima de otras cosas. Dios primero. Dios primero antes de cualquier visita en casa. Creo que es importante que tus hijos y nuestros hijos vean que nosotros le damos a Dios el primer lugar. Dios es primer lugar antes que tus padres, antes que tus abuelos, antes que cualquier otra persona. Jesús dijo que cualquiera que no me ama más a mí que a sus padres o que a su familia, no es digno de mí. Y eso significa darle a Dios el lugar prioritario. Que llegue un momento, digamos, ahora que llegara una visita en tu casa, paras un momento el video y le dices, mira, estamos en una visitación, un tiempo especial, te invitamos a que entres y compartas con nosotros. Y si no deseas hacerlo, pues ven un poco más tarde porque hoy estoy atendiendo a mi Señor. No hay nada más importante que Dios en nuestra vida. Y este 2021 tiene que estar conectado con esto. Que atendamos al Rey por encima de todo. No sé si de pronto tienes una visita. Digamos que llegó el presidente de la República a tu casa y estás sentado en la sala. Y de pronto llega tu mamá, tu abuelo, tu tío a visitarte. No le vas a decir al presidente, qué pena me da, te puedo decir, pero porque tengo que atender a mi familia. Tal vez dirías, invitarías a tu familia a tener una experiencia con lo que está sucediendo en tu casa. Bueno, tal vez no es un ejemplo para aquellos que están en contra de algunas corrientes políticas, pero lo que quiero mostrarte es que el Señor es más importante que cualquier persona y debemos atenderlo de una manera correcta. Entonces, no solamente debemos entender, sino que también debemos atender. Y lo tercero, en este riesgo, es que debemos darle honor. Darle honor. Darle honor a quien llegó, darle el honor debido, darle el lugar correcto. ¿Quién es Jesús que ha llegado a nuestra casa? Y esto es lo que hizo María a diferencia de Marta. Cuando Jesús llega a visitar a la casa de Lázaro, María y Marta, en una de esas visitaciones hay una historia donde Marta está preparando todo el almuerzo de ese día. Pero María está sentada escuchando al Señor. Hay varias cosas. Uno, a las mujeres no se les daba permiso de sentarse a escuchar la palabra junto con los hombres. Era un asunto cultural. Y Jesús está rompiendo esos esquemas. Jesús le está dando a la mujer el estatus de igualdad frente al hombre. Jesús está diciendo que no hay diferencia en su creación. Que pueden haber unas estructuras que son funcionales, pero a nivel de importancia, delante de los ojos de Dios, es tan importante el alma de una mujer como el alma de un hombre. Eso era revolucionario en su época. Jesús permite que María esté sentada con los apóstoles, escuchando la palabra y con los vecinos y con todos los hombres que se habían reunido. Pero Marta estaba haciendo lo que normalmente las mujeres hacían en ese momento. Tenía que atender el almuerzo. Era atender a esta cantidad. Si solamente fueran 12, imagínense, 12 hombres con hambre al mediodía. Eso sería un problema si el almuerzo no estaba. Y Marta empezó a molestarse, tal vez
tal vez animada por alguna amiga, mira María lo que hace sentarse allá y no te ayuda, porque siempre hay gente que te va a atizar, ¿no?, la molestia que estás sintiendo. Y Marta no se aguanta. Marta es de esas mujeres que no es capaz de quedarse callada, sino que va donde el Señor. Y yo creo que muchas veces Marta pasó y le hacía como señas a María. Y María se hacía la loca. María dijo, no, yo esto aquí no me lo pierdo, porque yo estoy dándole honor a mi Señor. Yo necesito no solamente entender, atender, sino darle honor. Y ahora Marta no aguanta más y le dice, maestro, no ves lo que hace María, repréndela, regáñala, dile que venga y me ayude. Y Jesús suelta unas palabras maravillosas. Y le dice, Marta, Marta, tan afanada estás con tantas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esto nos muestra dos escenarios. El escenario de un cristiano que está tan afanado por las cosas del mundo, por las cosas sociales, por las cosas familiares. Y el escenario 2 es el escenario de un creyente que está atendiendo a su Señor y está diciendo que se caiga el mundo, pero esto que estoy viviendo es lo más maravilloso, es estar escuchando a Jesús, es estar escuchando a mi Señor, es estar a los pies de mi amado. Eso es darle el honor. Yo quiero que podamos este año, si quieres una visitación de Dios, tienes que entender que Dios va a visitarte. Tienes que atender esa visita, pero también tienes que darle honor. Antes de esta predicación yo le decía al Señor, perdóname todas las veces que no te he atendido, no te he dado el honor que tú mereces. Pero yo quiero este año que cada uno de nosotros podamos darle el honor que Él merece. Darle el honor que Él merece. Yo quiero que oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que hay un riesgo de perdernos este tiempo de visitación. Cómo se lo perdió Jerusalén y después les tocó vivir la destrucción porque no entendieron el tiempo de la visitación. Porque a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Mas a los que le recibieron, a los que creemos en tu nombre, nos has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, nosotros no queremos desatenderte. Queremos abrir la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí están las cosas. Señor, conocer que tú estás tocando la puerta, atender ese llamado, invitarte a entrar, pero también comer contigo, darte el honor que tú mereces. Ven a nuestra casa, mi Señor. Ven a nuestra vida. Sé que tu venida, Señor, está a las puertas. Sé que la salvación, la manifestación de la salvación completa está a la puerta de la historia de la humanidad. Pero antes que esto suceda, ven a nuestra vida. Visita, Señor, a cada uno de los hogares que están aquí, Señor. Y quita, Señor, el tiempo de lágrimas. Quita, Señor, el tiempo de escasez. Quita, Señor, el tiempo, Señor, donde están esperando una promesa que todavía no se ha cumplido. Trae cumplimiento, trae defensa, trae un despertar espiritual. En el nombre de Jesús yo declaro esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, qué bendición. Para nuestra sede Robles nos encontramos ahorita en unas horas a las 5 de la tarde en una reunión en nuestra sede Robles. Para nuestros hermanos en nuestra sede sur, nos vemos esta semana. Ya comenzamos altares familiares. Te invitamos el día de lunes, martes y miércoles. Vamos a comenzar esos 3 días, tiempo de altar familiar, por ahora. Y después estaremos desarrollando todas las otras actividades que teníamos antes de finalizar el año. Le invitamos para que pueda seguir en conexión a través de la iglesia virtual. Y si Dios lo permite, en cada una de nuestras sedes estaremos el próximo domingo teniendo nuestras celebraciones en horarios normales si no hay una novedad. De todos modos, esté pendiente de nuestras redes sociales.
y ahí estaremos dando la información acerca de las cosas que van a suceder. No te pierdas, tenemos un tiempo especial donde puedes adorar al Señor a través de tus ofrendas, de tus diezmos, de las primicias, pero también de que podamos conectar a los niños para que ellos también puedan estar allí en el tiempo de la iglesia infantil. Un abrazo, bendiciones y recuerda que ha llegado el tiempo de tu visitación. Qué bonita palabra la que el Señor nos acaba de regalar. El Espíritu Santo siempre tiene cuidado de todos nosotros. Gracias a Dios por ese mensaje, por ese contenido tan poderoso que está en su escritura. Mis hermanos, con esa misma reverencia que acabamos de escuchar la palabra del Señor, procedemos ahora a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le invito para que me acompañen en el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 29, en el verso número 9. Dice así la palabra: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mis hermanos, ese acto de ofrendar y de diezmar es un acto voluntario que nace de nuestro corazón. Dios coloca el querer como el hacer, como está escrito, para que nosotros ofrendemos y diezmemos. El reino de Dios necesita extenderse, y nosotros como hijos de Dios, en señal de gratitud, en señal de amor y en señal de adoración a Él, a su santo nombre, hacemos este gesto, el de ofrendar y de diezmar para Él. Yo estoy convencido, mis hermanos, que lo que está escrito en su palabra se cumple, que Él tiene cuidado de nuestras finanzas porque Él reprende al devorador. Él guarda nuestras finanzas están seguras en Él. Y Él traerá provisión abundante y suficiente para todos y cada uno. Así que, mis hermanos, gócese, dé con alegría, no con tristeza ni pensando que le va a hacer falta, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias a ti, amado Dios, por tu fidelidad, bendito Rey. Colocamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, amado Dios. Señor, lo hacemos con alegría y con gozo, Padre amado, en señal, Señor, de adoración a ti, en señal de amor a ti, mi Dios amado. Señor, gracias, Padre, porque en mi casa no ha faltado el alimento, no ha faltado la provisión, bendito Dios. No han faltado tus bendiciones, amado Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos, Señor, alégrate de aquel dador alegre, Padre, que trae al alfolí, Señor, su diezmo y su ofrenda, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido, lo repito nuevamente, amado Dios celestial, que tú, Señor, reprendes, Señor, en todo tiempo, Padre, al devorador de las finanzas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en la parte inferior de esta pantalla, ahí sale una información en donde usted puede hacer sus donaciones, mis hermanos. Apúntela muy bien para que pueda hacer de manera voluntaria, como lo acabamos de leer en su palabra. Y mis hermanos, luego de este acto solemne que hacemos delante del Señor, yo le invito para que escuche unos anuncios, observe unos anuncios y seguidamente pasamos a nuestra iglesia infantil. Traigamos a nuestros niños, a nuestros nietos, para que escuchen la palabra del cielo que también hay para ellos. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.
Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. En esta mañana vamos a orarle a Papito Dios para empezar esta actividad. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo año, Dios Todopoderoso. Señor, te pedimos que bendigas a nuestras familias, que las cuides y las protejas, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu bendición, tu amor, tu gracia, Señor. Gracias. Ahorita vamos a alabar y adorar el nombre de Papito Dios. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar. Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Yu-Gi-Oh! Mejor que Barbie. Mejor que Dragon Ball. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Bueno, niños, el día de hoy el tema que vamos a ver es el perdón. Sabemos que cuando si ofendemos a alguien o si alguien nos ofende a nosotros debemos de perdonar. Sé que no es fácil perdonar, pero si perdonamos, nuestro Padre Celestial también perdonará nuestras ofensas. Por eso en el día de hoy quiero enseñarles, niños, de que cuando hay algún compañerito que nos ofende o nos quita algo, nos daña un juguete, o muchas veces nosotros hacemos algo malo que a nuestros papitos no nos gusta y sabemos que lo que hicimos está malo, debemos de ir a esa persona y pedirle perdón. Porque si nosotros perdonamos,
Papito Dios también va a perdonar cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, por eso dice que cuando perdonamos las ofensas a otro, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Por eso el versículo de memoria que nos vamos a aprender hoy es: el buen juicio hacia el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Ahorita vamos a pasar a ver una historia para que les quede bien claro por qué debemos de perdonar, para que Papito Dios nos perdone a nosotros. Bendiciones. Espérame. ¡Ay! ¡Ya me la rompiste! Fue sin querer, perdóname. Siempre dices eso. De veras lo siento. ¿Y ya pa' qué? Mira, ¿Qué pasa aquí? se llevó mi jirafa y me la rompió. Que fue sin querer. Siempre dices lo mismo. A ver. Caleb rompió la jirafa. Pero eso no es todo. También se comió mi helado, se metió en mi cuarto y pintó mi cancionero. Bueno, sí, perdón. ¿Y hay algo en lo que hayas fallado tú, Sofía? Pues no lavé los platos y no hice la cama ni la tarea de la escuela. Sí, no es fácil acordarse, ¿verdad? Pero, ¿lo lamentas? ¿Sabes lo que hace Jehová cuando de veras lo sentimos? Él nos lo dice en Efesios 4:32. Ahí dice que nos perdona por completo. Sofía, ¿sabes lo que significa perdonar? ¿Me perdonaste, Sophie? Sí, Caleb, ya te perdoné. Muy bien, niños. Eso le gusta mucho a Jehová. A alguien se le quedó la ropa en el suelo. Oh.